Buenas tardes a todos. Bueno, perfecto. Vale, pues paso a la primera parte, un poco el reto y el planteamiento, ¿no? de esta breve charla y un poco la cuestión es que vemos que en el sector bancario, sobre todo en el sector fintech, ¿no? El desarrollo del negocio en base a la inclusión financiera está siendo en Latinoamérica pues un verdadero paradigma, ¿no? Y vemos diferentes compañías, diferentes neobancos fintechs, ¿no? Que están pues realmente generando un movimiento importante basado en la lógica de negocio de decir, oye, hay una población muy importante en todos los países de la región latinoamericana que no están bancarizados. Estamos hablando pues en el caso de México, pues de alrededor de un 50% de la población que no tiene accesos a servicios financieros regulados, por así decirlo, ¿no? Entonces, muchas veces esto se ve por un tema de falta de recursos, por un tema de educación financiera o simplemente porque no hay un acceso físico donde naturalmente la sucursal bancaria ha sido el punto de acceso para muchas personas o en el caso de la banca por corresponsalía, de tener un punto físico que permita, ¿no? el acceso al mercado financiero. ¿Vale? Esto que desde el punto de vista bancario y fintech se ha venido desarrollando en los últimos años con mucho éxito, la verdad es que no vemos iniciativas similares en el sector asegurador, cuando la problemática es la misma, ¿no? En el sentido de que si hay un 50% de personas en México, en Latinoamérica, que no están bancarizadas, quiere decir que tampoco están aseguradas, ¿no? Sin embargo, vemos que hay un 89% de la población que sí tiene un teléfono móvil, un teléfono celular, ¿no? Y más de un 70% tiene acceso a Internet, con lo cual esto supone que, por un lado, sí tienen capacidad de compra y sí hay otros sectores, como es en el caso de las telecomunicaciones, que sí acceden a esta vasta población, ¿vale? Con lo cual, un poco el planteamiento es decir, oye, ¿por qué no? ¿No? ¿Cuál podría ser un poco la solución? ¿Cuál es la problemática? Evidentemente, el sector asegurador, la oferta aseguradora es diferente a la oferta bancaria hasta cierto punto y muy diferente a la que podría ser pues, lo que estamos hablando, ¿no? Sectores como el telco, el de telecomunicaciones, con ese nivel tan alto de penetración, ¿no? Muchas veces, ¿cuál es el problema a la hora de definir un producto, un planteamiento asegurador que tenga sentido y que permita unas garantías tanto a los usuarios como a las aseguradoras de poder realizar un negocio que tenga sentido para todos? Pues normalmente suele ser la falta de información, ¿no? La falta de datos que, por un lado, hace que el usuario, el potencial cliente, no conozca la oferta o la capacidad que tiene el sector de cubrir necesidades que pueda tener, de protección de bienes, de protección de la vida, de protección de la salud, ¿vale? Y por el otro lado, al sector asegurador, la falta de información en ciertos segmentos que históricamente no han sido los segmentos donde han estado trabajando, ¿no? Como es el caso pues, de segmentos bancarizados, ¿no? Más del 95% de las personas que tienen una póliza de seguros tienen una cuenta bancaria, ¿no? Por no decir prácticamente el 100%. Con lo cual, pues lo que estamos viendo es esa necesidad de decir, oye, ¿cómo podemos, igual que estas iniciativas en el mundo bancario, fintech, neobancos, están accediendo, por qué en el sector asegurador no? Muchas veces esa falta de datos, ¿no? Hoy en día sabemos que hay una cantidad de información y compañeros lo han ido comentando a lo largo de toda la jornada, ¿no? La disponibilidad de información que hay hoy en día en todas partes, de fuentes abiertas, de fuentes no abiertas, el uso de la inteligencia artificial para convertir información no tabulada o información no estructurada en información estructurada, ¿no? Hoy, a día de hoy, lo que antes era información que no era válida para una entidad, como puede ser una foto, como puede ser un mensaje de voz, a día de hoy, gracias a la inteligencia artificial, se puede convertir, ¿no? Y para mí es la gran
beneficio de la inteligencia artificial, poder convertir esa información no estructurada, una foto, un audio, en información estructurada, un reconocimiento o una definición de patrones, ¿no? Y esto, si además lo unimos a el resto de fuentes de información que hay disponibles, tanto crediticia como de información pública, de uso de diferentes servicios, información geográfica, estadística, y la conjugamos, pues la verdad es que no hay una excusa para decir que no podemos desarrollar nuevos productos, nuevas soluciones, porque no existe información, porque históricamente, como sabemos, el sector asegurador se basa en la información histórica para predecir el futuro y definir patrones y definir productos en función de esa información histórica. A día de hoy contamos con muchísima más información que la que hemos contado a lo largo de toda la historia, con lo cual pues hay una oportunidad muy grande de utilizarla, ¿no? Esta información, que es un activo muy valioso, ¿no? El nuevo oro, que le han llamado muchas veces desde el punto de vista de los datos, que vemos cómo diferentes industrias la están utilizando, en la industria de del transporte, de los retailers, pues como puede ser un Amazon, como puede ser un Mercado Libre, ¿no? Cómo utilizan la información para llegar pues a todas partes de una forma muy eficiente y de una forma muy transparente y muy clara. ¿Por qué no utilizar esto en el sector asegurador, ¿no? En el sentido de decir, oye, podemos utilizar la información externa para, primero, complementar modelos crediticios, los modelos que están utilizando estas fintechs, estos neobancos, para generar y captar y crear nuevos clientes, ¿no? Y también aplicarlos para el sector asegurador. De hecho, hay una gran correlación que aquellas labores que se están realizando en el mundo fintech de desarrollar y crear nuevos clientes, el mismo proceso debería ser para el sector asegurador. Es decir, un nuevo cliente que ha generado el mundo fintech podría ser perfectamente un nuevo cliente para el sector asegurador de la manera adecuada, ¿no? Podemos combinar un montón de fuentes externas que tenemos. No nos olvidemos que al final el celular es un generador enorme de información, siempre que haya acceso, evidentemente, y controlando todas las limitaciones por confidencialidad de la información y derechos de los usuarios al uso de su información, por supuesto, pero toda la información que genera a nivel de hábitos, a nivel de geolocalización, a nivel de información de a dónde voy, de los gastos que puedo hacer, de los ingresos que recibo, ¿no? Si lo combinamos esto con la información bancaria que puede venir a través de una propia app, pues genera una serie de patrones de conducta muy interesantes y muy ricos, ¿no? Que además esto lo que te permite es partir de esta información externa e irla combinando con información interna. A medida que vas desarrollando tu masa de clientes, a medida que vas afinando los modelos y puedes incluir nueva información o esa información, combinarla con tu propia experiencia para hacerla todavía más rica, ¿no? Al final todo esto, como cualquier proceso actuarial, va de convertir datos en inteligencia, en conocimiento, ¿no? Claro, hay un montón de fuentes de datos internas que también a día de hoy no se utilizan o que no se han utilizado adecuadamente, ¿no? Por la falta un poco muchas veces de cómo usarlo. Y esto es donde la inteligencia artificial puede aportar muchísimo, ¿no? Es cierto que si esto vamos de la mano con un sector bancario donde la información, el nivel de información del cliente particular es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque normalmente el nivel de transaccionalidad que tiene un cliente con su banco, con su fintech, con su neobanco, es muy superior a la que pueda tener con una aseguradora, ¿no? De forma natural, nuestra interacción, nuestra transaccionalidad con el banco es prácticamente diaria, para revisar estados de cuenta, para revisar cargos que se han realizado, uso de diferentes medios de pago, ¿no? Que cada vez son más diversos, recibir pagos, ¿no? En caso de pues, pequeños micronegocios, de particulares, etcétera. Toda esta información, utilizar toda esta información y otras informaciones como lo que hablábamos,
uso de las páginas, uso de la propia aplicación, conversaciones que se puedan tener con el call center, análisis de redes de clientes y a partir de aquí, pues generar patrones, ¿no? Además, yo creo que hay un tema muy interesante de combinar información bancaria, que es, como digo, por naturaleza mucho más rica y mucho más transaccional que información aseguradora, donde normalmente el asegurador cuenta con muy poquita información en comparación con un banco, ¿no? La información que se pide tradicionalmente de inicio, que también y esas fuentes tradicionales, como puede ser el INE en México, documentos de identidad, comprobantes de domicilio, actas, etcétera. Es una información valiosísima, evidentemente. Conocer la edad del asegurado, conocer dónde vive y demás, es lo que te permite, es la llave, ¿no? Utilizar el resto de la información. Pero realmente el ir un poco de la mano con lo que están haciendo los fintechs, la verdad es que es muy interesante, porque hay una correlación además muy importante y contrastada y probada y utilizada de que los buenos hábitos o el buen comportamiento de un cliente a nivel bancario tiene una altísima correlación con su comportamiento a nivel de cliente asegurador. Es decir, una persona que es disciplinada financieramente, ¿no? Es capaz de generar cierta capacidad de ahorro, paga sus cuentas de forma adecuada, no genera gastos excesivos cuando no va a tener el ingreso, tiene una fuente de ingresos relativamente estable, ¿vale? Hay una alta correlación de esa disciplina financiera o de esa salud financiera, ¿vale? Con una salud física, ¿vale? Y con hábitos de comportamiento a la hora de utilizar vehículos, a la hora de realizar diferentes actividades, a la hora de su nivel general de salud, ¿no? Y hay productos ya que correlan todo esto y que generan ofertas dentro del mundo banco asegurador en función a generar patrones bancarios y esos patrones bancarios utilizarlos como patrones para la suscripción, ¿vale? Si a todo esto le combinamos todas las fuentes de información que hay y le echamos un poquito de imaginación y sé que es complejo muchas veces utilizar estas fuentes porque el sector asegurador, al ser un sector muy regulado, implica la necesidad de demostrar la base técnica de los modelos utilizados, de los datos utilizados, de demostrar estos patrones, pero bueno, creo que teniendo en cuenta que tienes un 50% de la población a la que puedes acceder de una manera alternativa, pues merece la pena hacer un planteamiento diferente y que realmente derive en una oferta real, ¿no? Yo creo que históricamente se ha venido hablando de productos para segmentos de población no bancarizada. En su momento se habló mucho del tema de los microseguros, por lo menos en México, ¿no? Pero al final era una oferta muy planteada desde la aseguradora. Oye, ¿yo cómo puedo colocar mi seguro, ¿no? El utilizar un seguro embebido de pequeñas sumas, de pequeñas primas en productos, como puede ser temas de electricidad, agua y demás, ¿no? Que bueno, que realmente pues no terminó de funcionar. Esto estamos hablando de lo que ha pasado en los últimos 20 años. Actualmente, en 2024, tenemos muchísimas fuentes de datos abiertas, ¿no? De información que podemos utilizar, de fuentes abiertas, censal, de generación de información que podemos hacer con algún partner bancario, fintech, ¿no? Más toda la información que podemos generar nosotros, de patrones, de accesibilidad de hacer un planteamiento al cliente y decir, oye, tú me permites acceder a tus datos y a cambio te ofrezco algo, ¿no? Claramente nadie te va a permitir acceder a su celular, a poder rastrearlo de alguna manera si no obtiene algo a cambio, ¿no? Pero yo creo que la capacidad de generar una solución de protección, bien sea de bienes o bien sea de la salud o de la vida, pues merece la pena hacer un planteamiento de este tipo, ¿no? ¿Y dónde vemos que esta información puede afectar? Pues la verdad es que, como decimos, el sector asegurador es un sector donde la materia prima son los datos. La verdad es que vemos capacidad de mejorar el proceso o el ciclo de vida del producto. La verdad es que en todas partes, ¿no? Desde la captación, es decir, desde un punto de vista
de segmentación, de orientar a quién quiero ofrecerlo, cómo lo quiero ofrecer, en qué condiciones, ¿no? El onboarding de dichos clientes, ¿no? Cuando no tienen muchas veces esa falta de acceso viene por falta de información reglada y demás, y cómo hacer un onboarding pues que haga sentido y que tenga una experiencia de usuario, ¿no? La propia contratación en el sentido de cómo hacer la suscripción, pricing, que realmente pues haga que el producto sea viable, ¿no? La capacidad de vender otros productos. Yo creo que este planteamiento de acceder a esta población no bancarizada no puede ir, o sea, el primer producto no puede ser un seguro, tiene que partir de un producto financiero, un producto bancario que se complemente, ¿no? Que se pueda llegar a complementar con un producto asegurador, ¿no? Y también, pues, el mejorar todo el tema de capacidad de siniestros. Muchas veces estos productos no ven la luz no por la falta de capacidad de las aseguradoras de llevarlos a cabo, sino por un exceso de celo en cuanto a lo que es la protección por riesgo al fraude o a otras situaciones de abuso del producto, ¿no? Y creo que el utilizar esta información puede enriquecer los modelos, puede permitir hacer un control del fraude adecuado, ¿vale? Y bueno, y un poco, de forma muy rápida, en el tiempo que teníamos previsto, pues era un poco la idea de hacer este planteamiento del que se podría hablar durante horas, ¿no? Pero bueno, por lo menos dar una visión a alto nivel de que hay un potencial ahí enorme y que creo que en el sector fintech, insurtech, pues creo que tiene una oportunidad enorme de disruptir y sobre todo de hacer para lo que está hecho el seguro, ¿no? Que es proteger y permitir el avance de la sociedad y de la economía, ¿no? Por mi parte eso es todo. Muchas gracias.